Giorgia Meloni aprueba sus temidos presupuestos, pero sorprende con una gran prudencia. La primera ministra italiana ha aprobado un gasto de 35.000 millones para 2023, del cual 2/3 van a ir a parar a medidas energéticas. Meloni además ha bajado el IVA de algunos productos de primera necesidad y ha reducido la edad de jubilación. Enseguida les traemos los números de Giorgia Meloni y explicamos por qué es falso eso de que el mercado tuviera miedo de las cuentas de Meloni. ¿Hasta qué punto es la OTAN capaz de responder a un ataque de Rusia, es decir, a una tercera guerra mundial? Esa es una de las claves de uno de los últimos reportajes de Reuters y fíjense en la confesión que hace uno de los principales asesores militares de la Alianza Atlántica. Le ha dicho a la agencia de noticias que la OTAN no está lista para responder a una amenaza en cualquier lugar dentro de sus fronteras. El artículo de Reuters cita incluso miembros de la OTAN con nombre propio y apellidos que desvelan los agujeros con los que cuenta la alianza. Y en la cuestión energética, Rusia vuelve a reducir el suministro de gas que llega a Europa. Ahora Gazprom, la gasista estatal, va a comenzar a reducir el suministro de gas a Sudzha a través de Ucrania, si persiste el desequilibrio del tránsito para los consumidores de Moldavia. Hasta ahora el gas ruso seguía fluyendo a Europa a través del punto de entrada de Sudzha en Ucrania, pero algunas voces, como por ejemplo las de S&P Global, alertaban hace unas semanas de que ese punto también podía ser amenazado próximamente. Buenas tardes, quiero que hagan un ejercicio de memoria y recuerden una de las frases más repetidas por la OTAN desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Vamos a proteger cada pulgada del territorio de la alianza. Esa era la frase. De hecho, analicen pausadamente estas palabras que les vamos a poner que pronunció Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, el día 1 de marzo de este año, pocos días después de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Fíjense. NATO is the strongest alliance in history. And make no mistake, we will defend and protect every ally against any attack and every inch of NATO territory. And that's the reason also we have increased our presence in the eastern part of the alliance with thousands of more troops, ships and planes over the last weeks. Bueno, igual que en esta ocasión, el secretario general de la OTAN ha recordado a Rusia en infinidad de ocasiones que ante un posible ataque, la OTAN va a defender cada pulgada de su territorio. Sin embargo, ¿hasta qué punto es capaz la OTAN de responder a un ataque de Rusia y cumplir con esa amenaza de que va a defender cada pulgada del territorio de la alianza? Esa es una de las claves de uno de los últimos reportajes de Reuters. Y fíjense en la confesión que hace uno de los principales asesores militares de la Alianza Atlántica. Le ha dicho a la agencia de noticias que la OTAN no está lista para responder a una amenaza en cualquier lugar dentro de sus fronteras. Por ejemplo, Bob Bauer, el presidente del Comité Militar de la OTAN, confirma en este reportaje que muchos países no tienen suficientes infraestructuras. Ben Hodges, el comandante del ejército de Estados Unidos en Europa entre 2014 y 2017, ha reconocido que no tienen suficiente capacidad de transporte o de infraestructura que permita el rápido movimiento de las fuerzas de la OTAN a través de Europa. Y es que, recuerden, Stoltenberg decía en esas declaraciones que es la alianza más fuerte de la historia y también de las más grandes. Y eso parece ser que es un problema más que una virtud. Hay más fronteras que proteger, más espacio para que Rusia pueda atacar y más distancia que cubrir para las tropas de los aliados. Esa es la clave para entender por qué, pese a las advertencias que sigue lanzando a día de hoy la OTAN, la alianza podría no estar lista para un enfrentamiento directo con Rusia, dicho de otra manera, para la Tercera Guerra Mundial. Bueno, lo ocurrido la semana pasada en Polonia con la caída de 2 misiles casi provoca esa guerra mundial, esa Tercera Guerra Mundial. Uno de los primeros en decir que esos misiles eran rusos fue la agencia de noticias Associated Press. Ahora la empresa ha despedido al periodista que atribuyó la autoría de ese lanzamiento de misiles a Rusia. Y es que este periodista solo había confirmado su información con una fuente, algo poco convencional en esta agencia de noticias. José de la Morena, cuéntanos. 5 días después, Associated Press despide al reportero que estuvo a punto de causar la Tercera Guerra Mundial. James Laporta fue quien envió esa noticia diciendo que un misil ruso había matado a 2 polacos traspasando la frontera ucraniana en las propias fronteras polacas, y esto estuvo a punto de desencadenar una guerra
pues como no se ha visto antes y sin precedentes. En este sentido, Associated Press le ha despedido, dice que ellos siempre piden 2 fuentes en confirmación y que el señor Laporta tenía una. Eso sí, ha dicho también en un comunicado Laporta que solo tenía una fuente, pero que era de suma importancia, que venía desde el propio ejército de Estados Unidos y que era una fuente tan relevante y una historia tan importante que no podía no contarla. Siguen sin dilucidarse o sin estar claro de todo lo que ocurrió allí. Es verdad que están abiertas distintas investigaciones y que todas las autoridades están, tanto desde Polonia, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la propia Unión Europea, todo el mundo tratando de dilucidar exactamente qué ocurrió el día que ese misil impactó en tierras polacas, matando a 2 polacos. Bueno, aunque esto sigue sin estar claro, Laporta seguirá, el redactor de Associated Press, ya despedido, defendiendo una versión concreta. Lo cierto es que todas las fuentes después dijeron que no estaba claro y que podía tratarse de un misil antiaéreo ucraniano que en aras o en esa intención de desviar el bombardeo ruso había terminado cayendo en Polonia. Tiempo hay para descubrir qué va a haber y qué va a ocurrir con toda esta investigación. Lo que es cierto es que Associated Press ya ha tomado medidas respecto a su redactor, al hombre que estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, y no dejamos el conflicto porque fíjense en el aviso de Rusia a Turquía. Desde luego un aviso curioso. Moscú ha instado a Ankara a la moderación después de que Turquía lanzara ayer una serie de bombardeos aéreos en Irak y Siria sin el visto bueno ni del Kremlin ni de Estados Unidos. El enviado especial de Rusia para Siria ha dicho que van a pedir a sus colegas turcos una cierta moderación para evitar la escalada de tensión no solo en las regiones del norte y del noreste, sino en todo el territorio de Siria. De hecho, ha instado a Turquía a tratar de encontrar una solución al problema kurdo, y es que ayer Turquía dijo que los ataques realizados en Siria e Irak son la respuesta al ataque terrorista que sufrió Estambul el pasado 13 de noviembre. Y vamos con otro asunto. Eran los números más temidos por el mercado. Millones y millones de euros se habían movido en base a ese temor y ahora ya tenemos esos números encima de la mesa para estudiarlos bien. Hablamos de los números del presupuesto de Giorgia Meloni, la nueva primera ministra italiana. Anoche a las 12:30 de la madrugada, Meloni aprobó esos presupuestos tras una reunión de 3 horas con sus ministros. Entre los principales números, los 35.000 millones de gasto que algunos expertos consideran prudentes, de los cuales 2/3, unos 21.000 millones, van a ir a parar a medidas energéticas. Pero hay más medidas encima de la mesa. Meloni dijo que quería bajar impuestos y así lo ha hecho. Ha dado un hachazo al IVA en productos de primera necesidad como tampones femeninos desde el 10 hasta el 5% del IVA. Pero Meloni también ha reducido impuestos sin tener que bajar las tasas impositivas. Eso sí, por ejemplo, los autónomos van a pagar menos impuestos porque la tasa del 15% se va a extender a quienes cobren ahora 85.000 euros anuales. Hasta ahora solo pagaban este tipo quienes cobraban hasta 65.000. Meloni también va a perdonar 1.000 euros que se deban en impuestos desde antes de 2016. Va a destinar también 4.200 millones a reducir la diferencia entre el salario bruto y el neto de los más vulnerables. Y va a reducir la edad de jubilación a los 62 años para quienes hayan cotizado más de 41 años. Pero, ¿cómo pretende financiar todo esto? Para ello tiene 2 vías: endeudar más a Italia y haciendo pagar más a las energéticas. Y es que va a subir el impuesto sobre los beneficios extraordinarios del sector energético hasta el 35% y va a ampliar el déficit en 2023 hasta el 4,6%. En definitiva, ahí tiene los números de Meloni, unos números que para los expertos alejan por el momento al fantasma antieuropeo. Pero más allá de lo que se hablaba en medios de comunicación, ¿realmente tenía tanto miedo el mercado de lo que pudiera hacer Giorgia Meloni? Hoy José Lizán ha puesto en palabras lo que ha sucedido desde que Meloni llegó al cargo. La bolsa italiana ha sido una de las mejores en Europa y el miedo en el mercado de deuda italiano se ha esfumado. Esto nos decía hoy en Business Connection. Pero sí que es verdad que los mercados, desde la llegada al gobierno de Meloni, la bolsa italiana ha sido una de las mejores bolsas europeas y el bono italiano pues ha descensado bastante, ¿no? A pesar de las previsiones que había. Vamos a ver si ahora se trunca o no cuando empiece la acción de gobierno, de verdad, ¿no? Que es un poco lo que falta por ver, ¿no? Sí que es verdad que si estas medidas, como dices, no me ha dado mucho tiempo a analizarlas, pero sí que van en la línea un poco de todo el resto de países europeos, ¿no?
Y es que fíjense en el gráfico del índice Mibtel en Italia, que les vamos a poner ahora mismo. Giorgia Meloni, recuerden, ganó las elecciones el domingo 25 de septiembre. Desde entonces, la fecha que tienen marcada en ese gráfico, fíjense en la fuerte subida que ha tenido el índice de Milán. Si le quieren poner un porcentaje a esa subida, pues entonces decirles que el índice de la bolsa italiana se ha disparado casi un 20% desde entonces. Una subida que se antoja complicada en un año como este, como 2022, y más sabiendo el miedo que parecía haber en el mercado ante la llegada de Meloni. Pasemos ahora a la deuda. Fíjense en este ETF que replica el comportamiento del precio de la deuda soberana italiana. Desde que llegó Giorgia Meloni, el terror y la espantada que sufrían los bonos parece haberse parado. Esa espantada que sufrían en todo el año 2022. Desde entonces, de hecho, el precio de los bonos italianos ha subido, como pueden ver. Ese ETF muestra un repunte de en torno al 4% desde las elecciones del 25 de septiembre, lo que, bueno, al final demuestra cómo desde que ganó Meloni, los mercados de deuda italiana han dejado atrás ese pánico que vinieron arrastrando durante todo el año. Vamos a analizar un poquito más estas cuentas, estos números que ha puesto encima de la mesa hoy Giorgia Meloni para ver si realmente son tan prudentes y si a lo mejor Meloni ha querido dejar de ser percibida como una rebelde y ser más percibida como una Mario Draghi. Sergio Barbezo, profesor de Gestión Pública en la Universidad de La Rioja, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, bueno, quería preguntarte, Sergio, por esos presupuestos de Italia que se han presentado, se aprobaron en la noche de ayer y se han presentado ya en detalle esta mañana. Parece que Giorgia Meloni ha sorprendido con unos presupuestos, bueno, que se tachan de prudentes, se califican de prudentes, se califican también como unos presupuestos amigables con la Unión Europea. Existía miedo de que quizá Giorgia Meloni pudiera ser un poquito más rebelde, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que ha sido bastante crítica con algunas medidas de la Unión Europea, con algunas medidas incluso del Banco Central Europeo. No sé, en primer lugar, Sergio, ¿cómo ves estos presupuestos? ¿Cómo ves esos números? ¿Encajan las cuentas que ha hecho el gobierno italiano? Cuéntanos. Bueno, lo primero de todo, creo que Meloni está con el establishment de la Unión Europea. Ha presentado unos presupuestos descuadrados. No puede ser. Esto es inaceptable por ninguna economía, por ninguna empresa, por ninguna familia. Uno tiene que cuadrar las cuentas. Y en este caso, Meloni y su gobierno ha presentado un presupuesto con un 4% de déficit. Quiero recordar que ese déficit es el mismo que tenía Italia en el 2010. Por lo tanto, sigue con la misma senda de gasto y de despilfarro. Si hay una cosa que tiene que resolver todas las economías europeas es la inflación. Y lo que no se puede pretender es resolver el problema de la inflación gastando más dinero en una economía. Eso es inaceptable. Entonces, ese primer problema que yo veo sobre los presupuestos que ha presentado Giorgia Meloni, unos presupuestos descuadrados. Segundo, otro de los problemas que en este caso, descuadrando aún así estos presupuestos, ha presentado un impuesto a los productos energéticos, a las energéticas, a las eléctricas en general. En este caso, también volvemos a ver otra imprudencia. No se puede pretender que si tenemos un problema sobre un tipo de producto, le añadimos un impuesto para que este producto llegue a todo el mundo de manera más fácil. Es incomprensible, es inadmisible. Además, es que no hay ningún tipo de razón por la cual uno tendría que poner un impuesto a un producto o servicio que nosotros necesitamos. En el caso de que fuera una externalidad negativa, pues lo podríamos entender, pero es que en este caso tampoco se está buscando una externalidad negativa, no se está buscando una financiación extra del Estado, no se está buscando reducir el uso de ese producto, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué se impone ese tipo de impuesto? Y tercero, yo le recomendaría a la señora Meloni que se leyera uno de los autores que desgraciadamente falleció en el 2019, Alberto Alesina, italiano, que le hablará sobre la austeridad y la necesidad de que los estados cuadren cuentas. Todo lo que no cuadren ahora las cuentas italianas lo va a tener que pagar en los próximos años. Que nadie se olvide. Lo que hoy gastamos, mañana lo vamos a pagar. Y en este caso, o lo pagan mediante la inflación o lo pagan sin poder salir de una crisis económica brutal. Bueno, Sergio, en este caso te veo bastante crítico con unas cuentas que
por el momento, por lo que yo había estado leyendo, se tildaban, como digo, de cuentas prudentes, de cuentas amigables, alineadas un poco con la Unión Europea. Incluso se decía que Giorgia Meloni pues, ha querido dejar de ser un poco más rebelde y ha querido parecerse un poco más a Mario Draghi. Tú entiendo que no estás viendo esto en este caso. Sigues pensando que Giorgia Meloni a lo mejor sigue siendo un poquito más rebelde de lo que debería y que debería presentar unas cuentas más que cuadraran más. No, quien está en rebeldía es el Banco Central Europeo, que no está cumpliendo su propósito número uno, que es parar la inflación, detener la inflación. Esto es la propuesta número uno. En ningún sitio pone, explica o señala que el Banco Central Europeo tenga ni que comprar deuda ni que estar interviniendo en las economías de los países. Es que esto no lo dice, es que para eso no nació el Banco Central Europeo, todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que aquí Giorgia Meloni no es que esté siendo rebelde, es que está siendo del establishment, está haciendo y actuando tal y como le pide la Unión Europea, tal y como le está pidiendo el Banco Central Europeo. Más gasto para resolver la inflación. ¿Desde cuándo se resuelve la inflación con más gasto? Yo lo primero de todo que le pido a un gestor es que cuadre las cuentas. Eso es un mínimo. Luego lo podrá hacer subiendo impuestos o bajando el gasto o ambas a la vez. Pero en ningún momento puede descuadrar unos impuestos. Eso es inadmisible. Y por lo tanto, no me importa en este caso que sea del partido que sea o de la pretensión que sea. Es inadmisible llevar un descuadre en unos presupuestos. Nadie lo admitiría y en este caso yo no voy a admitir que se haga este tipo de actuaciones. Y hay una de las frases que siempre me gusta recordar en las clases de gestión pública, que es de Thomas Sowell, cuando habla: las políticas se tienen que juzgar por los efectos que tienen, no por las intenciones. Y en este caso volvería a añadir esta frase en el presupuesto y en los comentarios que le hiciera a los presupuestos de Giorgia Meloni en Italia. Las intenciones me valen de poco. Hay que evaluar este gobierno, estos presupuestos, por los efectos que tendrá. Y ya le avanzo que los efectos que va a tener, como es inevitable, es más inflación. Detener la inflación con más dinero es no entender absolutamente nada. Por lo tanto, de tus palabras, Sergio, bueno, entiendo que no estás de acuerdo con estos presupuestos, desde luego, que ha puesto en marcha Giorgia Meloni, pero ¿qué medidas entonces tendría que haber aplicado la primera ministra? Y entiendo que al final, pues prácticamente todos los países, ¿no? Porque están un poco siguiendo todos la misma línea. Sí, así es, todos están siguiendo la misma línea y todos están en una crisis desbocada. De hecho, Italia va a acabar en recesión técnica en el próximo trimestre. Ya estará en una recesión técnica con un crecimiento cero o negativo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Como le decía, cuadrar cuentas, por un lado, ya lo haga como quiera, de una manera subiendo impuestos, bajando gasto o ambas a la vez, y a partir de aquí resolver el problema energético. Esto es fundamental. Luego, intentar no pensar que aumentando el consumo va a ser la salida. Eso es la mentalidad keynesiana de cualquier gobierno estatista y que quiere intervenir en el mercado. No, lo que se necesita ahora especialmente es ahorro. ¿Por qué? Porque las economías europeas, todos los estados, están necesitados de ahorro para poder financiarse. Y el ahorro solo sale de un lado, sale de lo que las personas están manteniendo y no consumiendo. El salario tiene dos partes, se puede entender como dos partes. Por un lado, el consumo y por otro lado, el ahorro. En este caso, ¿qué necesita todas las economías europeas? Financiación. ¿De dónde sale la financiación? Del ahorro. Por lo tanto, hay que liberalizar mercados, tener claro que hay que cuadrar las cuentas, hay que buscar una estabilidad en el desastre energético que tenemos en Europa y a partir de ahí podremos salir de la crisis, pero siempre llevando y teniendo claro que el camino de más gasto, más consumo y menos ahorro, ese no es el camino. Estamos profundizando en los errores y no resolviendo los mismos.
Muy interesante todo lo que nos contaba Sergio. Al final es una visión distinta un poco, porque es verdad que en algunos medios de comunicación leíamos que el presupuesto de Meloni es muy prudente, que está muy alineada con la Unión Europea, pero como una virtud, ¿no? Y en tus palabras veíamos cómo al final eso también pues puede verse del otro lado de la moneda, ¿no? Que no es una virtud, sino que es pues una desventaja de cara a la economía italiana. Sergio Barbezo, profesor de Gestión Pública en la Universidad de La Rioja. Muchísimas gracias, como siempre. Un saludo. Vamos a cambiar de tema, nos vamos desde Italia hasta el Reino Unido porque les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que Rishi Sunak se está quedando solo con el Brexit? Es una pregunta que nos hacemos después de lo que conocíamos en el día de ayer, y es que el primer ministro británico parecía tener claro que tenía que desmentir lo que se había publicado en prensa, donde se aseguraba que Sunak estaba buscando un acuerdo de comercio con la Unión Europea parecido al de Suiza, lo que implicaría un fuerte alineamiento con la Comunidad Europea. Eso no es lo que quiere Sunak, pero ¿es lo que quiere el pueblo británico? Fíjense en este gráfico de la empresa de encuestas YouGov, y es que en los últimos días el Reino Unido ha cambiado el mayor número de británicos que creen que votar a favor del Brexit no fue lo correcto. Ya son un 56% los que opinan así, solo un 32% se mantiene en su creencia de que el Brexit fue lo mejor. Además, Sunak tiene en su propio gobierno al enemigo en este sentido, y es que Jeremy Hunt, el canciller, habría dicho internamente que el Reino Unido debería buscar un acuerdo de comercio más cercano a la Unión Europea, según fuentes de Bloomberg. Sin embargo, Sunak parece estar haciendo caso omiso después de que ayer dijera que bajo su mandato el Reino Unido no buscaría ninguna relación con Europa que supusiera alinearse con las reglas comunitarias. Y en España, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el ansiado acuerdo con la banca respecto a las ayudas a las hipotecas por la subida de tipos, y entre esas medidas aprobadas está el favorecimiento de la amortización anticipada de hipotecas, facilitar el cambio de variable a fijo o incluso reducir los tipos en determinados casos y también aceptar quitas. Bueno, esto es respecto a España, pero mientras tanto hoy la OCDE también ha publicado sus perspectivas. La organización ha vuelto a rebajar el crecimiento de España para 2023 y ha avisado de que la creación de empleo va a ser nula, y ha certificado que el parón económico que vive el mundo pues va a seguir siendo durante un tiempo. Más detalles, Eva Villanueva. Muy buenas. La OCDE ha lanzado sus previsiones de atención a lo que ha dicho sobre España, porque aunque nuestro país va a crecer un 4,7% este año, más de lo que se esperaba con anterioridad, se dirige al que será el peor año de la crisis. Según el organismo internacional, en 2023 la economía española va a sufrir un fuerte varapalo por la caída del consumo y crecerá solo un 1,3%, 2 décimas por debajo de lo que ya se había apuntado. Y la razón no será otra más que la inflación, que se va a mantener disparada. Para el cierre de este año la ven el 8,6%. En este caso da un cierto respiro de una décima, y es algo que va a sentar bien en el consumo, que se mantiene además por el empleo, que pese a la ralentización sigue creciendo. Pero los precios seguirán presionando y lo sitúa al cierre de 2024 en el 4,8%. Bajo este paraguas, la OCDE insta a que las medidas fiscales propuestas por el Gobierno para aliviar el impacto de la inflación deben ser revisadas periódicamente para garantizar su eficacia, y para paliar precisamente los efectos más negativos de la crisis propone alcanzar un pacto de rentas para compartir la carga del aumento de los precios y mitigar el riesgo de una espiral de salarios y de precios. Y en China el COVID sigue preocupando. Les decíamos hace apenas un ratito que Shanghái estaba endureciendo también esas restricciones contra el coronavirus, y Pekín va a endurecer también los requisitos para las pruebas del COVID a partir del día 24 de noviembre. A partir de entonces, los ciudadanos que quieran acceder a lugares públicos deben presentar resultados negativos de una prueba COVID realizada en las últimas 48 horas, algo que parecía pues algo del pasado, vuelve a ser presente. Marta Iser, cuéntanos. Pekín endurecerá los requisitos para las pruebas COVID a partir del 24 de noviembre. A partir de ese día, los ciudadanos que quieran acceder a lugares públicos van a tener que presentar resultados negativos de una prueba COVID realizada en las últimas 48 horas. Entre los lugares públicos se incluyen centros comerciales, hoteles, edificios gubernamentales y fábricas. Una nueva medida que pone en relieve el difícil momento que atraviesa el gigante asiático en su lucha contra el coronavirus.
China se encuentra en el momento más crítico y difícil. Es una situación muy grave a medida que los casos aumentan. Así, con estas palabras, lo ha reconocido uno de los funcionarios del Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Recordemos que este fin de semana Pekín ha registrado los primeros fallecimientos de los últimos meses. Fallecimientos, recordemos, relacionados directamente con el COVID-19. Y los mercados lo que temen en estos momentos es que esa ansiada reapertura prevista para marzo de 2023 no llegue según lo esperado. Y cambiemos de asunto, nos vamos hasta el Mundial de Qatar, que sigue dando que hablar, aunque los qataríes han empezado ya a contestar ante las críticas. Qatar ha respondido ahora a esas duras críticas que le propinó Robert Habeck, el ministro de Economía alemán. Hace unos días Habeck dijo que celebrar el Mundial en Qatar era una idea estúpida que no podía explicarse por otra cosa que no fuera la corrupción. Ahora Qatar ha respondido, pero no parece haber entrado en la polémica. El jefe de Qatar Energy, que es la petrolera estatal, ha dicho que pese a las tensiones políticas, los negocios con Alemania van a seguir intactos y que no se van a ver impactados por las tensiones políticas con el país europeo. Con aparente tranquilidad, el jefe de Qatar Energy, que por cierto además también es ministro de Energía del país, ha dicho que los comentarios del señor Habeck no son útiles para la relación con Alemania, pero que los negocios continuarán. Ya saben, los negocios por encima de las rencillas políticas. España estuvo al borde de sufrir un apagón eléctrico el día 4 de octubre de este año, según fuentes del diario El Economista. El periódico asegura que el operador estuvo muy cerca de aplicar cortes controlados del suministro, pero Red Eléctrica no ha confirmado la información. Sin embargo, lo cierto es que desde entonces el mecanismo de la excepción ibérica, la sequía y las exportaciones a Francia están dejando el margen de reserva en un nivel muy reducido. Eso está provocando el miedo en el operador de que la oferta acabe siendo inferior a la demanda y tenga que realizar cortes controlados. Rusia vuelve a reducir el suministro de gas que llega a Europa. Ahora Gazprom, la gasista estatal, va a empezar a reducir ese suministro de gas a Sudzha a través de Ucrania si persiste el desequilibrio de tránsito para los consumidores de Moldavia. Hasta ahora el gas ruso sigue fluyendo a Europa a través del punto de entrada de Sudzha en Ucrania, pero algunas voces, como por ejemplo las de S&P Global, alertaban hace unas semanas de que ese punto también podía ser amenazado próximamente. La Comisión Europea propone introducir un tope en el precio del gas durante un año a partir del 1 de enero de 2023. Así se desprende de un proyecto de ley al que tuvo acceso Reuters, que sin embargo ha dejado hasta ahora en blanco el nivel máximo real. Esta propuesta de la Comisión va a ser debatida el jueves por los ministros de Energía de los 27 países miembros del bloque. Un responsable de la Unión Europea ha dicho que la Comisión va a proponer un precio más alto que el que quieren los partidarios de ese tope. Un diplomático ha dicho que el grupo mayoritario espera que el límite se sitúe en el entorno de los 150-180 euros por megavatio hora para que el tope se active varias veces en un año. Dejamos a un lado la energía, nos vamos al mundo cripto porque cuando el río suena dicen que agua lleva. Y el río del exchange Genesis lleva sonando desde hace días y lo que se escuchaba entonces era la palabra quiebra. Parece que al final sí que llevaba agua ese río y es que según publica Bloomberg, el broker Genesis está sufriendo dificultades para obtener financiación y habría advertido a los inversores que podría tener que solicitar la quiebra. Gabriel Montalto, ¿podríamos estar ante un nuevo FTX? Cuéntanos. La noticia de hoy nos llega de la mano de Bloomberg y es en referencia a la empresa Genesis. En los últimos días, Genesis está acaparando también todas las noticias porque podría también caer o declararse en bancarrota. Si bien la noticia de Bloomberg informa de que a raíz de la necesidad de $1.000 millones lo antes posible como liquidez, podría entrar en bancarrota. Ha intentado Genesis desmentir este comunicado, de hecho ha hecho unas declaraciones a Cointelegraph diciendo de que de momento no iban a entrar en bancarrota, que simplemente tienen un problema de liquidez y que efectivamente estarían solicitando estos $1.000 millones, pero hasta con $500 millones
podría ser suficiente para evitar dicha bancarrota. Recordemos que Genesis se encarga sobre todo del préstamo, de préstamos mediante criptomonedas también como su fuente de negocio principal, y es uno de los motivos que en este momento está preocupando al mercado. Recordemos que el día 9 de noviembre también, CZ, el CEO de Binance, había anunciado que luego de lo que sucedió con FTX, podrían venir otras empresas más y que podría activarse lo que se denomina un efecto dominó. También dijo de que se esperaba alta volatilidad en el mercado de las criptomonedas, algo que ya estamos viendo. Bitcoin ha perdido ya los $16,000 de cotización, por lo que se esperan niveles inferiores también. El mercado está tratando de sacar sus conclusiones de hasta dónde podría llegar definitivamente esta caída de Bitcoin, ya que Genesis, FTX, quizás no quedaran como las últimas empresas junto a Luna Labs en el verano, como las últimas empresas con problemas financieros y posibles bancarrotas. Así que seguiremos informando de Negocios Televisión y le mantendremos al tanto de cualquier noticia que salga en referencia a esta empresa y a cualquier otra también. Bueno, está claro que el colapso de FTX está arrastrando a otros exchanges de criptomonedas, pero también se está llevando consigo a muchos de sus patrocinadores. Fíjense en lo que ha ocurrido con los Golden State Warriors, el equipo de la NBA. Han sido demandados por un cliente de FTX que les acusa de promocionar de manera fraudulenta al exchange. El cliente dice que su demanda se hace por parte de miles, si no millones de personas de fuera de Estados Unidos que negociaban en la plataforma de FTX. Por cierto, que Tom Brady, el famoso quarterback de la Liga de Fútbol norteamericano, también está siendo investigado por promocionar el denostado exchange de FTX. Pero lo cierto es que las principales víctimas colaterales son otros exchanges. Por lo general son empresas opacas, principalmente porque casi ninguna cotiza, pero sí que es cierto que hay una que lo hace y es Coinbase. Ojo a lo que se puede descubrir en sus cuentas. Por ejemplo, que su base de costes es 2 veces sus ingresos y que en los últimos 9 meses ha emitido más acciones por un valor de $1.000 millones solo para sus empleados. ¿Es Coinbase un exchange o una impresora de acciones? Javier del Valle ha estado investigando esas cuentas. Muy buenas tardes, Marta. Las acciones de Coinbase se acercan de nuevo al mínimo del año y hay riesgo de que pueda perderse ese mínimo y hacer de nuevo otra caída. Los inversores tienen miedo y más ahora que el mercado cripto, el entorno cripto, se enfrenta a una situación muy complicada. De hecho, los accionistas de Coinbase han criticado mucho el último movimiento del director ejecutivo de la compañía, de Brian Armstrong, que el 11 de noviembre estuvo vendiendo acciones. Los accionistas e inversores criticaron esto diciendo que, bueno, un buen CEO ahora mismo debería estar comprando más que vendiendo, o debería por lo menos de no vender sus acciones, demostrando que confía en el proyecto, que confía en el ecosistema cripto y que está ahí a pesar de todo lo malo que se está viniendo en todo este mundo. Recordemos que el colapso de FTX y todo el efecto cadena que ha creado, pues ha sido un mal dato o un mal evento para todo el entorno cripto y ahora mismo pues los exchanges también están sufriendo el caso. De hecho, Coinbase, recordemos que presentó unos resultados bastante deplorables el trimestre pasado. Los costes aumentaban y de hecho representaban el doble de los ingresos del último trimestre presentado. La empresa estaba gastando más en el último trimestre por 2 que los ingresos generados. Y hablando de ingresos, bajaban, recordemos, de 1,3 mil millones a 590 millones de dólares. Es una bajada aproximadamente el 56% con respecto al mismo trimestre del año pasado, lo cual no gusta a una compañía que normalmente los inversores estaban en ella por ese potencial crecimiento, ese potencial escenario de crecer a lo largo de los próximos años que podía ofrecer a los accionistas a pesar de tener una valoración mucho más exigente. Se ha criticado también mucho el gasto en SBC, esto es lo que están criticando los accionistas, esa compensación a empleados, Stock-Based Compensation, donde se acumulan un total en los últimos 9 meses de 1,1 mil millones de dólares en gasto de SBC, en gasto de compensación, muy superiores a los mismos 9 meses del año pasado, correspondientes al año pasado, donde el gasto en SBC
era de 558 millones. Pueden ver ahí la magnitud de subida, mientras los accionistas, por el contrario, se están comiendo unos beneficios negativos en el último trimestre. Bueno, y recuerdan el fenómeno de GameStop el año pasado. Entonces, en plena subida eufórica de esta acción meme, hay que decir que hubo un inversor millonario que se metió en el ajo, pero no para beneficiarse de las subidas porque pensara que el famoso To The Moon iba a continuar, sino más bien porque pensaba todo lo contrario. Carl Icahn apostó a la baja en pleno frenesí en enero de 2021 y a día de hoy, según Bloomberg, todavía ostenta una gran posición en las acciones de GameStop. Icahn empezó a construir una posición bajista cuando las acciones de la compañía estaban prácticamente en su pico, concretamente cuando estaban en los $483 el título. A día de hoy sigue ostentando la posición, esa posición bajista, después de haber invertido cada vez más dinero de vez en cuando. Y por cierto, uno de los analistas que acertó al predecir las ventas masivas, ese mercado bajista que se iba a producir en el mercado en 2022, ahora está pronosticando cuándo va a llegar el suelo del mercado. Dice que va a ser en el primer trimestre del año que viene, cuando el S&P 500 bajará, dice, hasta los 3.300 puntos y va a subir de cara a final de año hasta los 3.900. Lo ha dicho Mike Wilson, el estratega jefe de Morgan Stanley. Wilson cree que ese suelo va a ser una buenísima oportunidad de compra porque dice que ya en 2024 los resultados de las empresas van a volver a acelerarse. Este año ha sido fatídico para muchos inversores, pero hay uno en el mundo que en 2022 ha perdido ya más de 100.000 millones de dólares, que se dice pronto. No podía ser otro que Elon Musk. El fundador de Tesla sigue siendo el hombre más rico del mundo, con una fortuna de 169.000 millones de dólares, pero en lo que llevamos de año ha perdido más de 100.000 millones, según el índice de millonarios de Bloomberg. Hace algo más de un año, Musk estaba marcando su pico de fortuna con una riqueza de 340.000 millones de dólares. Fíjense lo que han cambiado las cosas. Lo cierto es que una gran parte de su fortuna depende de Tesla y ahora muchos inversores temen que Twitter sea el nuevo juguete de Elon Musk y que por eso no esté dando demasiada atención a Tesla. De hecho, desde que Elon Musk compró Twitter, esta compañía, Tesla, ha llegado a caer en bolsa más de un 26%. Bueno, y a pesar de que esta semana no está siendo una gran semana en cuanto a datos macroeconómicos, declaraciones de bancos centrales, lo cierto es que tenemos alguna cosilla por ahí, por ejemplo, esas actas de la Reserva Federal que se van a conocer en las próximas horas. Pero desde luego que hay muchas cosas aún así que analizar en los mercados y para eso tenemos a Mark Rives, cofundador y CEO de Blackbird. Mark, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar te quería preguntar por esas declaraciones que ha hecho uno de los estrategas jefe de Morgan Stanley, es Mike Wilson, no sé si lo conoces, pero bueno, se dice que era uno de los pocos que predijo lo que iba a pasar este año 2022, que dijo que iba a haber ese sell-off masivo, ese mercado bajista en los mercados, y finalmente fue así, y ahora lo que dice es que el suelo del mercado lo vamos a ver en el primer trimestre de 2023 y que entonces va a ser una gran oportunidad de compra. ¿Cómo lo ves, Marc? Bueno, es muy relativo. Nosotros creemos que el suelo del mercado ya es una realidad. Fíjate que en Europa estamos viendo pues, una subida de los índices, especialmente en el DAX, lo podemos ver, o en el Eurostoxx, que por teoría de Dow, pues esta formación de máximo, vamos a ver ahora una corrección, que seguramente esta corrección va a ser mediáticamente dura, porque en los cambios de tendencia seguimos recordando los malos datos, pero si cogemos la teoría de Dow, lo que estamos viendo es una ruptura de máximos y que efectivamente la presión bajista del mercado no existe, al menos en la renta variable europea, si lo vemos también en el Eurostoxx, en el MIP y en el CAC, ¿no? Es cierto que la bolsa americana sigue presionando con el Nasdaq 100. El Nasdaq sí que queda lejos técnicamente de formación de suelo, pero si hacemos el ejercicio de mirar digamos el trasfondo del mercado y en vez de mirar el Nasdaq, excluimos las compañías de gran capitalización que suman 7-8 trillones de dólares. Estamos hablando de las que todos conocemos, las famosas FANG, y sumando por ahí Nvidia y Tesla. Estas compañías, excluidas de la ecuación, lo que nos dice el Nasdaq es que tampoco está tan mal. El Nasdaq presenta patrones de vuelta, al igual que el resto de mercados. Y este saneamiento que hemos visto en otros estadios, que se ve muy bien ahí en los gráficos, ¿dónde han habido burbujas? En las compañías de la disrupción tecnológica, lo vemos en el ETF de Cathie Wood, menos 80%, vuelta al origen de la
de los mínimos de la pandemia. Lo vemos en las criptodivisas, por ejemplo el Bitcoin, un 80% de caída, y lo vemos desde luego en la renta fija. No hay que decir nada más del desastre que hemos visto y del crash en el mercado de deuda, con lo cual que no veamos un crash en la renta variable no significa que ha habido una capitulación de mercado. Y ojo, los índices nos están diciendo que las bolsas están girando. Puede que el Nasdaq pierda los mínimos, puede ser, porque siguen muy bajistas las grandes compañías de gran capitalización, pero si miramos medium, small caps y sobre todo compañías cíclicas y tradicionales, hablar del mercado bajista yo creo que ya lo podemos empezar a poner en debate y en discusión, ¿no? Y por lo tanto, bueno, podemos alargar estos 3-4 meses que quedan, que conviene el analista de Morgan, bueno, puede ser. Nosotros pensamos que ya estamos en esa base, queda un poquito, pero probablemente el mercado bajista esté ya finiquitado o muy cerca de ese fin. Bueno, pues ojalá para aquellos inversores que estén largos, desde luego que es lo que quieren escuchar. Marc, por cierto, hablando de Estados Unidos, quería preguntarte por las actas de la FED. Va a ser, si no me equivoco, mañana por la tarde, por la noche para nosotros, cuando conozcamos esas actas. Es cierto que es una reunión que queda un poco lejos, sobre todo teniendo en cuenta que entonces no conocíamos el dato de IPC de octubre, que es el dato que vimos que era bastante mejor de lo esperado en términos generales y en términos subyacentes también. Por lo tanto, no sé si nos puede dar mucha información las actas de la FED que conozcamos en las próximas horas. Pues sin duda, yo creo que todos deberíamos hacer el ejercicio de buscarlas en la publicación de la página web de la Reserva Federal, porque es que es muy interesante y lo que podemos leer en las actas y los discursos de Powell o de la Reserva Federal, pues yo creo que es clave para entender lo que está pasando y hacia dónde dirigen la política monetaria. Y desde luego los datos que estamos viendo son datos contundentes ahora en la parte del retroceso, porque es un entorno macroeconómico el que vivimos, que yo creo que cada día nos acontece cosas históricas. Ayer el IPP en Alemania, por ejemplo, otro dato más para la historia, ¿no? Nunca había caído tanto. Y eso nos dice que se está efectivamente moderando rápidamente la inflación, ¿no? Así que estaremos muy atentos a las actas, claro que sí, porque podemos intuir ya más o menos hacia dónde vamos, pero es evidente que en las actas de la FED lo que podemos hacer es leer las discusiones en el seno de la FED, ¿no? Y es muy recomendable hacerlo. Bueno, ya por último, Marc, quería preguntarte un poco por el mercado italiano, porque hoy hemos tenido la presentación de cuentas de Giorgia Meloni, de la primera ministra italiana, y por ejemplo hemos hecho el ejercicio de ver cómo ha ido la bolsa italiana, la deuda italiana desde que Giorgia Meloni tomó, bueno, pues ese cargo como primera ministra del país. Y lo cierto es que si miramos el gráfico, por ejemplo, del MIPTEL italiano o de un ETF que replica el comportamiento de la deuda italiana, lo cierto es que desde que Giorgia Meloni pues empezó a ser primera ministra, esa bolsa y también pues esa deuda italiana se ha comportado relativamente bien respecto a lo que venía haciéndolo en la última semana, por lo tanto, en el último año, quiero decir, en 2022. Por lo tanto, te quería preguntar un poco si has podido echar un vistazo a las cuentas, a los presupuestos de Meloni, un poco qué opinas y cómo crees que a partir de ahora puede comportarse el mercado italiano. Bueno, seguirá comportándose bien, ¿no? Como buenamente lo comentabas y lo podemos ver en pantalla además, el MIP es ahora mismo el mejor índice europeo y no es casualidad, ¿eh? Estamos viendo como en España, por ejemplo, cuando empieza la regulación, los impuestos a los bancos y esas dificultades al mundo empresarial y a la libertad económica, pues lógicamente hay penalización en los mercados. Y cuando se potencia precisamente la acción humana revertida en el mundo empresarial, pues esa liberalización al final, es decir, el Estado deja que sus gentes, que sus empresarios tomen decisiones para poder avanzar, ¿no? Y no otra connotación que es el Estado es el que nos va a salvar, el padre redentor que nos salva, porque esa falta de confianza en los empresarios y en la gente o en los ciudadanos, pues lógicamente es lo que pesa siempre en sentido negativo en el intervencionismo y en el sentido positivo en el liberalismo. Lo veremos en el MIP italiano, así como en todos los índices en los que el liberalismo se impone, porque siempre es así y siempre ha sido así. Así que lo lógico es que el MIP italiano siga comportándose bien en los próximos meses.
Luego que lo que parecía evidente, que es que a los mercados no les gustaba Meloni, que les daba miedo que fuera rebelde, que no fuera una extensión de Mario Draghi, lo cierto es que no ha sido así. No sé si tiene que ver pues la propia personalidad que ha ido desvelando Giorgia Meloni, o a lo mejor tiene más que ver con los elementos macroeconómicos, pero lo cierto es que los gráficos, la realidad que están trasladándonos es que desde que Giorgia Meloni tomó ese cargo como primera ministra italiana, los mercados, en el caso de la bolsa italiana, pues ha ido fenomenal, como decías, el mejor índice europeo, y por otro lado la deuda ha frenado esa gran caída que tenía en 2022 y hemos visto cómo empieza a subir poquito. Creo que la subida desde entonces es de un 4%, pero aún así no es desdeñable, desde luego, con el desastre, ese crash que hemos visto en la deuda este año. Marc Ribes, cofundador y CEO de BlackBerry, como siempre, gracias. Un placer, gracias a vosotros. Hoy, por tanto, nos quedamos con ese mensaje que trasladan ya pues, algunas personalidades desde dentro de la OTAN, con nombres y apellidos incluso, en ese reportaje de investigación de la agencia Reuters, donde comentan, entre otras cosas, que la OTAN no estaría preparada para un enfrentamiento directo contra Rusia, para una tercera guerra mundial, como ya muchos le están poniendo ese nombre. Con eso nos despedimos ya en una jornada, desde luego, donde también hemos estado muy pendientes de esas cuentas de Giorgia Meloni de Italia, unas cuentas de las que parecía que el mercado tenía mucho miedo, finalmente hemos visto que no, y al final pues también se ha comprobado que efectivamente pues no era así. Giorgia Meloni ha sido prudente, ha estado bastante en línea con lo que se está haciendo desde la Unión Europea. Por ejemplo, Sergio, ese profesor de la Universidad de La Rioja, nos decía aquí que incluso Giorgia Meloni pues es parte ya del establishment europeo, teniendo en cuenta las cuentas que ha presentado en el día de hoy. Con eso nos quedamos, nos despedimos de este informativo de Negocios Televisión, y en apenas unos minutos, como siempre, a las 3 comienza Rolling Stocks con Marta y Sem. Gracias.